sobre el Congreso que salió de gira. Habiendo estado en una situación como la de ayer, pretenden señalarnos a nosotros olvido o falta de responsabilidad. Justamente por casualidad, presidente, he recibido simplemente un oficio que viene del distrito de Chavín, que está a 3.000 metros de altura, muy lejos. Y un congresista que le pareció muy lejos y se fue a un distrito muy cerca, los dejó plantados. Le pido por favor al asistente que me alcance, que venga para poder entregar este oficio al congresista Javier Díaz Canseco, que lo estaban esperando en Chavín, pero como le pareció muy lejos, no fue a ese lugar. Quiero, presidente, terminar diciendo que habrá nuestro voto a favor, que sabremos que los responsables tendrán que cumplir y que nosotros seremos los primeros en deslindar las responsabilidades. Muchas gracias. Presidente, está bien que yo esté afectado por un problema motriz y que tengo una cojera que me dificulta movilizarme, pero nunca le he tenido miedo ni a la distancia, ni mucho menos a la gente. Hay otros que ayer se corrieron de la gente, se corrieron de darle la cara a la gente, y esos son los que deben responder. Aquí estábamos conversando con Enrique, que algo que no se menciona mucho, pero es obvio para cualquiera que siga un poco la política y que tenga recuerdos, por lo menos de la década del 80 y un poco antes, es que una de las razones por las que se tiene que haber, aunque no lo van a admitir jamás a Bogotá, pero por las que se ha escogido Ica, es para confrontar al APRA con el escenario de un gran fracaso, que fue la fallida reconstrucción tras el terremoto de Pisco. Que además es una práctica de todos los gobiernos, ¿no es cierto? Es decir, tratar de marcar distancia de lo malo que hizo el gobierno anterior. Alan García lo hizo con Toledo, claro. ¿No es cierto? Es decir, bajó los sueldos porque Toledo se los quería subir, eliminó el avión porque era el avión parrandero. Y parece que hay una práctica política acá igual, ¿no es cierto? Entonces, voy a nombrar la megacomisión que investigará a Alan porque no a la impunidad. Me voy a Ica porque tú lo viste destruido y no hiciste nada y además, de alguna manera también el tema de la corrupción que se generó con las autoridades regionales, con toda la ayuda que se prestó por ahí, ¿no? Entonces sí, pues hay una suerte de voy ahí donde puedo marcar el contraste. Claro, contigo. tiene sentido, pero qué pena, porque hay algo importante acá que es la primera reunión descentralizada del Congreso. Eso puede ser trascendente, histórico, por la novedad, ¿no? Pero si hay una decisión subalterna y además friego al APRA, porque le recuerdo lo que no hizo en Pisco, ya se vicia esa decisión que puede ser bien intencionada, ¿no? Y además también, si cuando empiezas a generar expectativas, como el de la universidad, por ejemplo, que ¿no? Se ha aprobado una universidad. O sea, si ya justamente, recuerda que hace muy poco criticábamos el tema de Huancavelica y las universidades. Sí, pues. Entonces, si vas a hacer lo mismo, la Universidad de Chincha, la Pontificia Universidad de Chincha, con un nuevo problema. Pero entonces, justamente la creación de universidades es el símbolo del populismo de parte de los congresistas. Sí. Y durante García se acentuaba el crear universidades para aquí para allá. Así es, ¿no? Incluso Miró Ruiz fue uno de los que propuso esta Universidad Huancavelica que generó todo este problema. O sea, mira quién. Universidad de los Mataperros. De los Mataperros. Entonces, tú notas que, claro, quieres cambiar el estilo, pero no cambias las prácticas. Y eso es malo. ¿Y qué significativa la bronca de Mauricio Mulder con Javier Díaz Canseco? Porque es una bronca que obliga a una lectura histórica del país. Era el gran enfrentamiento de la izquierda con el APRA desde los años 70. Y que viene desde Ayamariate, ¿no es cierto? Entonces esto es como tú dices, pero tenemos historia. Tenemos historia, por lo menos la están poniendo de manifiesto ahí. Pero sí hay que mirar con pinzas el futuro de todas estas reuniones, ¿no? Yo imaginaba, por ejemplo, ¿qué pasaría si haces esta reunión en Puno y el señor Adubiri decide tomar como rehenes a los congresistas o bloquear las carreteras a los congresistas? Claro, pero si acá han estado al borde del bloqueo de carreteras. De hecho, salieron a encontrarlo a Bugatás en una zona para hacerle llegar sus reclamos. Entonces, esto te prende el foco de muchas instituciones que pueden empezar a decir, cuando vengan los congresistas acá, ahí. Pero entonces también ha habido algo de ingenuidad, pues, porque no ha habido una lectura de los problemas de seguridad. No, ni de las expectativas. Ni siquiera de seguridad vial, claro, ¿no? Es decir, Chacón se ganó su coscorrón, salió en rima. Ni siquiera de las expectativas que va a generar, que a su vez va, como te digo, a prender el foco
de todo lo que pueden hacer para presionar al Congreso en determinadas cosas. Si no, es que desde el punto de vista de la seguridad, y ahora que ese es un problema capital. Caray, o sea, trasladar a toda esta carpa genera muchos problemas, ¿eh? Eso por un lado. Por otro, ahora vas a tener otras 24 solicitudes para que vayas primero a determinada región. Y si pasara algo y después suspendes estas sesiones, ¿qué va a significar eso? O sea, yo creo que hay decisiones que se toman para buscar impactos de corto plazo, pero no se mide lo que esto puede significar. Y el gobierno la va a suspender, total, el Ejecutivo está a salvo, es el descrédito del Congreso, Así es. A lo que se está exponiendo a Bogotá, ¿no? Así es. Ahora, hay también otro mensaje por ahí, chiquito, que también hay que tomar, digamos, agarrarlo. Porque yo escuchaba a Daniela Bogotá decir, hay que desterrar la idea que los congresistas son representantes de determinadas regiones. Los congresistas son representantes de todos y tienen que preocuparse por todos. Bueno, ya te tiraste abajo ¿no es cierto?, todo el esquema electoral que tenemos. Sí, pues en todo caso que abogue por la bicameralidad y que los senadores... Sí, Así sí, es, ¿no es eso. cierto? Pero además, mi pregunta es, ¿o es que estamos yendo a un esquema de asamblea popular? ¿Estamos yendo a una cosa un poquito más amplia? Yo creo que está improvisando. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Que no hay otra intención por ahí? Pueden haber 2 o 3 intenciones, pero no una sola. Ya. O sea, hay algo de improvisación y algunas intenciones no del todo estudiadas. O sea, esto es un gobierno y es un programa piloto a la vez, ¿no? Sí. Bueno, lo que es un gobierno piloto, sí, eso sí te das cuenta, ¿no? Que están ensayando. Ahora, lo otro que me ha sorprendido es que los congresistas que se oponían ahora estaban felices. ¿No es cierto? Sí, porque les ha gustado, pues hasta es, la propia Chacón decía que no importa, estoy golpeada. Porque ahí vuelves entonces a la pregunta, ¿quién es el protagonista de esto? Debería ser la población. Terminan siendo son los congresistas. los otorongos. ¿No es cierto? Que sean su baño de multitud, sus aplausos, que les van a decir, viniste, una maravilla. Bueno, eso lo deberían hacer todos los meses del año, para eso se les paga sus viajes y sus viajes de representación y todo lo demás. ¿Qué les aconsejarías a Bugatas? Para que no se eche atrás del todo, pero tampoco siga con el peligro de nuevos plenos en cada región. ¿Qué le aconsejarías? Lo que yo creo es que ese esquema de representación debería seguirse haciendo. Eso es lo que se debería privilegiar, no la sesión del pleno, de ninguna manera. Sino esos viajes de pequeñas comisiones. Exactamente. Exacto. Pero además que no lo debes hacer con esa anticipación y ese aviso tan además grande. que hay menos problemas de seguridad porque son pequeñas interacciones de 2 o 3 y congresistas. menos con maneras de darte poblaciones. cuenta de la verdadera realidad. Pues claro, si tú le dices al hospital tal que vas a ir dentro de una semana, ese día limpian todo, arreglan todo y ponen a sus mejores médicos. Entonces no vas a darte cuenta de la realidad. Claro, entonces a Bugatas debería decir, bueno, ya se hizo el piloto y si reconozco que lo del pleno no funcionó. Funcionó lo entonces otro, la mejor representación. hagamos esa representación directa, pequeña, y nombremos grupos de trabajo que van a ir a determinadas zonas, ¿no es cierto? O podemos ir todos, pero de pronto caemos. Porque como digo, lo otro no solo es exponer a los congresistas, es exponer al sistema mismo. En este momento tú puedes decir, oye, el esquema de elección es para que determinados congresistas traigan la voz de su pueblo acá. Ahora resulta que es al revés. Estás llevando a todos los congresistas para que escuchen la voz del pueblo allá. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que ya fracasamos en el intento de que los congresistas sean la voz de los electores? Bueno, si ese es el esquema que vas a revertir, de una vez resolvámoslo y empecemos a buscar un esquema distinto, incluso de elección, que sería lo más lógico. Porque si no, ¿cómo haces? Sí, pues sí, me gustaría oír de Bugatas qué planes tiene, que incluso que se implican una reforma constitucional, está bien, sobre la representación, como tú dices, ¿no? Bicameralidad, la manera de la elección. Mira, yo lo que siempre he dicho es, Ollantumala desde el 2006 tiene un discurso, que en ese momento fue antisistema, que en ese momento fue anticonstitución del 93, apoya a los cocaleros, apoya a los del SUTE, perfecto. Si él quiere modificar la Constitución, a mí no me parecería aberrante porque sería consecuente con todo su discurso de mucho tiempo, pero que lo diga de una vez. Sí, o sea, quisiéramos saber un esquema de reformas constitucionales. Así es, si es que lo tiene. Nunca una disolución. No, jamás. O sea, no. Así es.
ni lo digas, toquemos madera. Pero sí un plan de reforma constitucional es que sí las tuvo García, ¿no? O sea, El lo que Castillo no estuvo trabajando lo que eso. no puedes decir es a la pregunta de ¿piensa usted reformar la Constitución? No está en agenda. O sea, no puedes decir eso. No, pues. O sea, lo que tienes que decir Porque es sí hay reformas pienso, puntuales necesarias. pero Incluso hacer puntuales. hay quienes han mencionado algunas, ¿no? Eguiguren, el ministro de Justicia, mencionaba algunas en la campaña misma. Pero mira que mencionando. Creo que por eso lo llamaron a ese ministro. Pero, ¿qué se ganaron cuando empezaron a hablar Se de ubicó eso? bien, ¿no? Porque empezó a hablar, hay unas reformas y nadie lo ligaba, ¿no? Pero cuando empezaron a hablar de esto, varios ministros, ¿qué recibieron? Un oficio Que no, del primer sí, ministro, sí, cállate sí. la boca, que Sí, coordínalo conmigo. Entonces yo creo que debería el gobierno tener una visión que pueda compartir con la población y decirle, pienso hacer esto, esto y esto, y bueno, pues ayúdenme a hacerlo. Claro, necesitamos más transparencia, Necesitamos más consecuencia. menos improvisación, y si la hubo, como este plan piloto, que se analice autocríticamente Así la es. experiencia y diga, bueno, vamos a corregir esto y vamos a rescatar esto otro. Exactamente, porque ya te digo, hay varios temas en los cuales yo no encuentro lógica. De la Cancillería no le encuentro la lógica. Si la lógica es deshacerte de los embajadores fujimoristas y apristas, ¿no es cierto? Y para eso estás haciendo esto, perfecto. Porque mira, el proyecto que dice, el proyecto dice que 20 años, ¿no es cierto? Para los embajadores. Entonces, y si tú eres un joven brillante que empezó temprano, te vas temprano. Y toda tu experiencia ganada, que se vaya. Y si eres uno de esos remolones que llegó a embajador muy tarde y te quedas hasta los 70 años, entonces estás premiando al que se demoró en llegar y estás Hay que castigando ser al que llegó. flexible y además en este mundo que hablamos de inclusión también, pues que se hable de la necesidad de incluir sin este límite de la edad al talento. Y el otro tema económico, por ejemplo, poner otro ejemplo, es el tema de los créditos, ¿no es cierto? Kurt Burneo, que es un hombre que se especializó en generar créditos y competencia con la banca comercial cuando estuvo en el Banco de la Nación, él empezó con los préstamos a los empleados públicos, a estos. Ahora dice que a partir de su ministerio o de su nuevo ministerio va a generar créditos a los microempresarios. Perfecto. Si lo quieren hacer, que lo hagan. Pero que esto sea parte de un esquema orgánico. Ahí no ves un curso de coalición Obviamente. entre Kurt Burneo Y la banca privada, sí, claro. y la banca privada, Que ya lo tuvieron. y entre la ministra Aída García Naranjo, que tiene el espacio para alguno de esos programas sociales. O sea, esa coalición va a llegar. Pero me parece muy interesante la presencia de Kurt Burneo porque le trajo nuevo aliento en la campaña a Humala. Le puso un nuevo rostro. Y cuando vio que podía ser el ministro de la inclusión social, que puede sonar dentro de lo convencional menos que ministro de economía, pero es novedoso, es original. Si el experimento funciona, como tú mencionabas hace un rato, sería un éxito. Así es. Que se le achacaría a él. Pero ahí hay una pregunta interesante, que es la siguiente. ¿Cuáles son los signos fundamentales de la inclusión social real? O sea, la inclusión social no es otra cosa que oportunidades. Inclusión social no quiere decir te meto $300 al bolsillo todos los meses. Eso no es inclusión social. Inclusión social es cómo hago para que los que no tienen oportunidades la tengan ahora. Bueno, ¿por dónde empiezas a generar oportunidades a los niños, por ejemplo? Empiezas por educación, por salud y por seguridad. Para mí eso es lo fundamental. Entonces mi pregunta es, si quieres generar inclusión desde un ministerio, ¿vas a hacerlo a ese nivel o vas a empezar por los grandes? Por crédito al microempresario. O sea, si estamos en eso, estamos perdiendo generaciones enormes que no van a llegar a ese nivel. O sea, para ti más importante que Cuna Más, Pensión 65, Juntos, sería los programas de créditos a los pequeños empresarios. No. Lo que te estoy diciendo principalmente es, para mí más importante que los programas de créditos a los microempresarios es educación. Ya. Eso es para mí fundamental. O sea, la inclusión no empieza con el crédito al microempresario, empieza con las nuevas generaciones. Ahí empieza. Ya, y en el programa de Juntos no sé bien si están atándolo ahora y No, corrigiéndolo. o sea, lo atan a una parte de salud que es la para vacunación. que la educación sea una condición para que puedas seguir en el programa. Hay una parte, ¿no es cierto?, condicionado a que matricules a tu hijo y que vacunes a tu hijo. Pero Juntos es un programa asistencialista. No tiene
O sea, la gente que estén juntos, si le dejas de dar el dinero, dejó de hacer las cosas. Entonces, eso no funciona. Entonces, lo que yo sí creo es que tendrías que apostar muchísimo más por esquemas de impulso al tema de salud y al tema de educación. Ahí empieza la inclusión. Porque si un niño, y eso, digamos, tú lo sabe todo el mundo, si un niño entre los 0 y los 3 años no tiene nutrición y no tiene primeros estímulos de educación, ese niño se perdió. No hay manera de recuperarlo. Entonces, ¿qué ganamos viendo por los grandes cuando no vemos antes por los chiquitos? Entonces me preocupa un ministerio de un tema que debería ser transversal en todo el Estado y que ahora lo vas a circunscribir a un tema exclusivamente de oportunidades económicas para un segmento que no está en riesgo. Y que esa transversalidad es parte del experimento, pues porque ese ministerio es algo que nunca hemos tenido, y con un ministro que tiene una personalidad muy especial, que es un invitado, no sé si un aliado, porque la verdad con Perú posible no tiene nada que ver. No se sabe, además hasta ahora no se sabe cuál es en realidad la relación y la alianza entre Toledo y Humala. Y no se sabe si Toledo tiene capacidad ahora de influir sobre los ministros que han estado en Perú posible, ¿no? Entonces, ahí todavía el experimento no da resultados, es muy temprano para Perísoros, y cuando los dé, ojalá que tengamos autoridades, el presidente, abogatas, que sepan reconocer en qué se equivocan. Por ejemplo, el ministro de Inclusión Social debería ser un gran coordinador de todos los sectores. Él es el que debería decir: señores de salud, es importante este programa integral; señores de educación, este es importante; señores de seguridad, este es importante. Y entonces eso es chamba, en todo caso, un primer ministro, un gran coordinador. Dios ilumine al presidente y al primer ministro. Antes de despedirnos, que ya está acabando el programa, no quería que se me pase ¿has leído lo de, y es un tema que estaba en la semana, pero ahora ya con el testimonio de Carlos Escobar, que fue abogado de Ollanta en el caso Madre Mía, y que ahora dice que está convencido que Humala mandó comprar un testigo? Eso es una revelación de mucho peso. O sea, el caso Madre Mía no es que ya fue, sigue pesando, y va a ser un lastre que nos va a acompañar estos 5 años. Yo creo que sí, porque además tienes el tema de que se acusa a algunos miembros de las Fuerzas Armadas de haber extraído el file del tema Madre Mía, desaparecerlo, alterarlo. Entonces, sí es un tema que, si no se aclara, se va a convertir en una espina en la mano de Ollanta Humala. Claro, y además este hombre abogado ex fiscal, Carlos Escobar, no es cualquiera. Es alguien que fue el fiscal del caso Callara, que le costó persecuciones, amenazas, de ahí se exiló. Tiene cartas de reconocimiento de Human Rights Watch y algunos organismos y ONGs de derechos humanos. O sea, es alguien conocido por tener una palabra. Ahora, claro, se le pregunta, Hildebrand, César Hildebrand, que lo entrevista, le pregunta: ¿y por qué recién lo dice? Y él dice: porque ya se archivó el caso, y mientras no se archive no quería. Yo sospecho que, aunque no lo dice, él no quería afectar la campaña, no quería afectar la candidatura, las posibilidades presidenciales de Ollanta Humala. Ahora que ya es presidente lo dice. Pero sí es un tema que el presidente está en la obligación de aclarar. Sí. Este es su frontón. Ese es su frontón. Equivalente al de Alan García. ¿Sí? O su Saraí. O su Saraí, sí. Pues. En el entendido que es un tema que, si no lo aclara, va a estar permanentemente. Se va a complicar. Exactamente. Y una vez que la gente empiece a reclamarle este tema, si él empieza a evadirlo, entonces su credibilidad es la que no va a tener los mejores méritos, no va a ser fácil. Y ojalá que, al tratar de aclararlo, no tenga que usar algunos ayayeros u operadores que por su silencio le van a reclamar puestos importantes, que eso es lo que sucede, pues con buena parte de los entornos son ayayeros, que son eventuales chantajistas del líder, del caudillo. Sí, es eso, una de las cosas que yo sostenía hace unos meses, es algunas cosas que Humala debería evitar, y una de las cosas que debería evitar justamente es esa: nombrar gente ayayera incondicional en el gobierno simplemente por pagar lealtades. Porque, claro, eso te da
la solución en el momento. Pero la incondicionalidad en política es muy mala, es dañina. Si te juntas de gente que lo único que te dice es lo que tú quieres escuchar, o sea, te aseguras un futuro nefasto. Y que su lealtad se basa en que te limpió de algo a Así cambio es. del puesto que ahora tienes. Así es, entonces eso es nefasto, porque lo único que van a hacer es seguir usufructuando lo que tú le des. Claro, pero para eso necesitamos pues un líder que sea inmaculado, que no tenga rabo de paja ni quien se lo sostenga. Pero, o por lo menos gente que sea capaz de saber claramente cuáles son sus riesgos y cuáles son sus posibilidades. Ya no estamos tomando una foto, ya estamos soñando. Sí, pues, en eso tienes razón. Es el sueño del Perú. En eso tienes razón. Bueno, y con ese final así de sueño y de esperanza, nos despedimos. Muchas gracias, No, a ti, Enrique, Fernando. por Muchísimas venir. gracias. Espero que nos vuelvas a acompañar pronto. Muchas gracias. Y este ha sido el último programa, la última secuencia de Cuéntame Otra. Nos vemos el próximo viernes a las 12 del día y los dejo con David Rivera en Economía para Mulas.